Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y saludar a nuestro primer invitado en la revista de Opinión Democracia, el general Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional. ¿Cómo enfrentar este momento de inseguridad? Y de manera especial se ha sumado los apagones debido a la crisis eléctrica que vivimos. ¿Cómo enfrentar este momento? General Ramiro Mantilla, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos miran. ¿Sí me escucha? Hola. Sí, está al aire, general, por favor. Ya. Sí, es complicado. Los cortes de energía eléctrica se suba a los factores que ya de por sí son complicados en el tema de seguridad para todos los que habitamos en Ecuador. Las condiciones en los barrios, en sectores comerciales, se complican en la vida diaria de todas las personas que desde las mañanas salen a su trabajo, inclusive regresan en las noches. No hay sitios seguros, la energía es básica, a más del esfuerzo que realiza la Policía Nacional con operativos en diferentes sectores estratégicos, pero no es suficiente. Y de ahí viene el tema de que todos los ciudadanos tenemos que crear una cultura de la seguridad en estos momentos difíciles y tratar en todo lo que podamos y evitar los riesgos de sufrir delitos en nuestras actividades diarias. Yo no diría más bien yo diría que no hay otra opción. La energía determina espacios públicos seguros, pero tampoco puede ser. Hay apagones de esta semana se han reducido a 8 horas, pero sin embargo, los padres de familia y todos los miembros que integramos una familia debemos conversar sobre el tema y buscar soluciones que ya dependan de nosotros en el tema de movilidad y, como dije, evitar ser víctimas de delitos, porque la capacidad de la policía, de Fuerzas Armadas, no es suficiente para garantizar en este momento la seguridad. Los delincuentes no temen a Fuerzas Armadas, a la policía. Ellos tienen sus propios objetivos criminales y no se detendrán ante cualquier acción que el Estado haga. Y prueba de ello son que sigue existiendo muertes violentas, los secuestros y las extorsiones continúan. Así que es un momento crítico para el país. General Mantilla, se ha sumado, decía, los apagones. ¿Cómo establecer un plan que permita afrontar este hecho adicional, como es el no contar con servicio eléctrico en estas condiciones? Yo diría que la policía tiene sus planes, ¿no? Tiene sus planes de vigilancia, de patrullaje, pero como le dije, no va a ser suficiente para, especialmente en sitios alejados, en sitios rurales. Y los ciudadanos todos los días tienen que transitar, inclusive a las madrugadas, y lamentablemente tienen que correr ese riesgo porque tienen que transitar e ir a sus trabajos. Pero yo diría que la policía podría establecer unas rutas seguras, ¿no?
la policía comunitaria en cada sector, en cada barrio, debería establecer rutas seguras y mediante su personal y motocicletas patrulleros establecer y comunicar a los ciudadanos cuáles son las rutas seguras las que podría transitar, por las que podría transitar para llegar a sus diferentes lugares de trabajo, inclusive para tomar los medios de transporte adecuados. Entonces, y también ahora se suma el tema de asegurar sus viviendas, asegurar sus vehículos y limitarse en todo momento, ponerse en riesgo. Es decir, transitar a la noche no lo puede hacer, y más aún si en su sector no existe energía, movilizarse solo para lo básico a la noche. Y también la organización comunitaria, la organización barrial es muy importante también para apoyarse entre los moradores, y esas serían las recomendaciones. No veo otras recomendaciones más importantes por el tema de energía. No se puede activar alarmas, no se puede activar cámaras, y es complicado el momento en que estamos viviendo. General Mantilla, es importante lo que usted decía, la organización barrial, pero esto tiene que ir unido con la Policía Nacional, con las UPCs, las unidades de policía comunitaria, que a veces no ha funcionado a plenitud por este conflicto armado interno que vive el Ecuador. Y además, si a eso sumamos la estructura que se estableciera hace más de 10 años de los subcircuitos, esto complica una acción que debiera ser compartida, la acción de la Policía Nacional y la organización barrial que usted invoca. Sí, lamentablemente, desde hace muchos años, la policía comunitaria o el eje preventivo que tiene la Policía Nacional, que es el más numeroso, yo diría que alrededor de 35,000 policías pertenecen a ese eje preventivo, que están en las calles, en los barrios, en las UPC, pero lamentablemente la falta de recursos también es otro factor que incide en que la policía en los barrios puedan brindar un mejor trabajo, un mejor servicio. Todavía no se han asignado recursos, hay muchas limitaciones para el personal policial. El numérico de talento humano también es insuficiente para los barrios. Entonces, la policía comunitaria, el modelo de gestión de la policía comunitaria, pienso que no se complementó, o al inicio complementamos mucho con el trabajo con los líderes barriales, inclusive se organizaron brigadas barriales, y hoy los líderes no están tampoco teniendo ese acercamiento a la policía para trabajar juntos. Hay algunos sectores en los cuales se ve el trabajo de policía y comunidad, pero sin embargo debemos regresar nuevamente a ese trabajo en equipo con la policía, los líderes barriales y las autoridades, que muchos éxitos dio en años pasados. En todo caso, ¿cómo articular en medio de esta situación? Porque es incierto el mantenimiento de los horarios, cuanto de los cortes de energía. Estamos dependiendo en este momento de los embalses en las centrales hidroeléctricas. Habrá que mantener un plan permanente frente a estos hechos que se presume al menos noviembre y diciembre pudiera extenderse. Mire, yo pienso que es momento ya de que los gobiernos locales también tomen cartas en el asunto, asuman algunas responsabilidades, porque en este momento ellos son los que tienen los recursos. Los consejos cantonales de seguridad ciudadana junto con la policía deben reunirse, deben trabajar en definir rutas seguras, en definir los horarios, en organizar a los ciudadanos. Eso es fundamental. Entonces nadie lo está haciendo, los ciudadanos están realizando sus actividades con temor, se ponen en peligro, pero yo creo que ya es el momento de trabajar todos juntos. Los gobiernos locales son fundamentales en la planificación de seguridad, en el tema de prevención, y yo diría que sería esta una gran oportunidad para que se logre esa integración y se trabaje mucho en prevención comunitaria.
es decir, organizar a los barrios para inclusive ayudar a cualquier persona que esté siendo víctima de algún delito. Y los ciudadanos organizados son menos proclives a sufrir delitos, especialmente en los barrios. Es decir, estos hechos que vienen sucediendo, especialmente en zonas que hoy viven estado de excepción, las 7 provincias del cantón Ponce Enríquez, de la provincia de la Suay, e incluso estado de excepción en el distrito metropolitano de Quito, General Mantilla. Mire, esas 7 ciudades o provincias, cada una tiene su dinámica, ¿no? Todos sabemos que el narcotráfico es la principal amenaza que tenemos todos los ecuatorianos. Por el tema del narcotráfico existe una ola de violencia en la mayoría de las ciudades que están en las rutas de la droga. Entonces, recordemos que la droga ingresa por nuestra frontera norte y recorre nuestras principales vías, y la droga la van dejando en centros de acopio que están empieza desde las provincias yo diría que una de las provincias que está siendo considerada o utilizada como centro de acopio es Los Ríos, ¿no? Los Ríos, Guayas, hasta llegar al puerto de Guayaquil, que es el objetivo principal de la ruta de la droga, para sacar la droga contaminando las exportaciones. El 70% de la droga que ingresa a nuestro país sale por el puerto de Guayaquil. El tema de Ponce Enríquez es un tema minero que algunas organizaciones delictivas están tomando la minería ilegal, inclusive quitando las concesiones a propietarios de estas concesiones que por muchos años han ejercido la minería. Entonces, esos son los temas que están incidiendo en el incremento de las muertes violentas, el incremento de la inseguridad. Y en Durán es otra dinámica que sucede. Hay una gobernanza criminal en Durán, en donde inclusive el alcalde no puede ejercer su cargo. Sin embargo, la presidencia de la delincuencia organizada en Durán, tomada al municipio, instituciones, hace ver que es complicada la situación en varios sectores del país. Y como estamos analizando, a esto se une el tema de los cortes de luz. Entonces, esto no va a parar. Como le dije, las organizaciones delictivas tienen sus objetivos criminales, tienen sus ya definido lo que van a hacer. Así que los cortes de luz para ellos más bien es una ventaja, y las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, ha hecho buenos trabajos. Hay intervenciones en varios lugares, pero lamentablemente estas intervenciones no son consistentes, no son permanentes, y eso hace que luego de un tiempo se reorganicen las estructuras criminales y nuevamente estén actuando. Entonces se necesita un trabajo integral, un enfoque integral, no solo policía, Fuerzas Armadas, sino todo el estamento del Estado, para solucionar problemas de tejido social. Está roto el tejido social en varios sectores, en varios sitios que están tomados por delincuentes, como vemos Nueva Prosperina, Sociovivienda en algunos sectores de Guayaquil y en Durán. Entonces, la situación es complicada, que se necesita más que únicamente el trabajo de Fuerzas Armadas y de policía. Claro, usted ha dicho, General Mantilla, el trabajo de la contribución de los gobiernos autónomos descentralizados, y el mayor argumento que exhiben ellos es: esta es una responsabilidad del Estado, del gobierno nacional, cierto es, pero también los gobiernos locales. En muchos de los casos, no todos por cierto, existe una tasa de seguridad, y no es cuestión solo de entregar camionetas o motocicletas, sino involucrarse en una estrategia, en un plan integral de seguridad, general. Por supuesto, y tiene razón usted al determinar que no únicamente es función del alcalde, porque eso es lo fácil.
asignar presupuesto para mantenimiento de los vehículos, arreglo de las UPC, pero los gobiernos locales pueden trabajar mucho en prevención del delito y la violencia, recuperando espacios públicos, adecentándolos, destinando presupuesto inclusive para prevención, para trabajo con los jóvenes. Mire, siempre todos admiramos el trabajo del presidente Bukele en El Salvador, pero el plan del presidente Bukele, la primera etapa fue una etapa de contención de mano dura contra las maras, la delincuencia, pero la segunda fase es reconstrucción del tejido social mediante un plan de control territorial. Entonces, esto significa que luego de que se interviene en una zona en las cuales las maras tenían el control, ingresa inmediatamente un enfoque social, un enfoque comunitario, para mejorar y de una vez por todas romper la hegemonía y el poder que tenían estas organizaciones delictivas en esos sectores, pero en forma permanente. Y ellos definen al Cubo, que es un edificio, ¿no? Un lugar en donde es un centro urbano de oportunidades, de bienestar y oportunidades, en donde los jóvenes tienen otras alternativas para romper esa dependencia de las maras y la influencia que tenían estas maras en los jóvenes. Y eso es reconstruir el tejido social. La delincuencia y la violencia rompe el tejido social, que son las relaciones que todas las personas tenemos con el barrio, con la escuela o con los centros educativos, con el trabajo y con la comunidad en sí. Entonces, existen sectores muy afectados en donde los únicos que tienen poder son los delincuentes, los vendedores de droga, y los jóvenes están siendo reclutados lamentablemente por esas organizaciones y su número va creciendo. Inclusive hay sectores en donde les obligan a comercializar droga, y es un escenario bastante difícil y complicado para los jóvenes que habitan en algunos sectores violentos del país. Y el gobierno central no va a ir a solucionar problemas locales en ciudades, y ahí es donde el municipio, a través de toda su estructura y los recursos que tiene, debe orientar a recuperar a los jóvenes, a darles otra oportunidad con sitios en donde puedan concentrarse, en donde puedan tener oportunidades para el deporte, la cultura, la educación. Hay muchos jóvenes, la ministra, me parece que en el gobierno anterior o la actual, más o menos decía que más de 100,000 jóvenes han dejado de estudiar, y esos jóvenes están lamentablemente siendo tentados para formar parte de las organizaciones delictivas. General Mantilla, usted habló de un tema grande también que tiene que afrontar el Estado ecuatoriano, la minería ilegal, y aquí también hay corresponsabilidad por acción o por omisión de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos visto en la región amazónica cómo allí no hay controles, en la frontera norte, en la frontera sur. ¿Cómo enfrentar este mal que corroe a la economía ecuatoriana, como es la minería ilegal? Sí, la minería ilegal, no solo Ecuador tiene ese problema, la mayoría de los países, o muchos de los países de América del Sur, tienen ese problema. Hay una organización, hay un tráfico ilegal de oro sucio, como lo llamaron una importante revista periodística, en donde hace un reportaje muy completo sobre cómo se mueve el oro, la minería ilegal con empresas inclusive de fachada. Entonces, pero lo que pasa es que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la estructura para controlar. Todos sabemos cómo la minería ilegal tiene los recursos, ¿no? Maquinaria para minar los ríos, están destruyendo la naturaleza, pero sin embargo el gobierno en sí no tiene una estructura para el control de la minería ilegal. Entonces nuevamente va a Fuerzas Armadas, va la policía,
y exclusivamente hacer un operativo, inutiliza unas máquinas, decomisa otras, pero la minería ilegal sigue. Entonces, es un problema que también el gobierno debe mirarlo también con un enfoque integral y trabajar todas las instituciones del Estado, pero con una política pública antiminera en el tema de minería ilegal, me refiero, y para garantizar una minería legal y también apoyar a las empresas que legalmente están extrayendo mineral, pero sin embargo no tenemos una estructura, no hay un catastro minero en donde se determine realmente dónde existe material y qué empresas están autorizadas y las concesiones, es decir, no existe una estructura que le permita tener una idea clara, inclusive al ministerio mismo, sobre la dinámica de la minería ilegal. Hay otro hecho que preocupa al general Mantilla, este anuncio oficial la semana anterior de que se habría detectado al menos estas miles de hectáreas de cultivo de coca. No hay certeza de ese número, pero que haya cultivos de coca en nuestro territorio y que esto ha crecido sustancialmente. ¿Cómo enfrentar esto? Mire, la cercanía a Colombia lamentablemente nos hace vulnerables. Puede ser que exista y porque hemos ido nosotros, yo diría, de acuerdo a las organizaciones delictivas que actúan en la frontera, especialmente ahora los grupos organizados delictivos colombianos que se separaron de las FARC, tienen su propio giro de negocio en el tema de narcotráfico. Lamentablemente en la frontera, en el país vecino Colombia, no existe un dispositivo, ¿no?, de Fuerzas Armadas o de policía que cuide las fronteras como lo tenemos nosotros. También no somos fuertes en la frontera, no hay operativos militares permanentes, hay patrullas que están buscando laboratorios y están haciendo su trabajo, pero sí se necesita un dispositivo fuerte y con dispositivos de espejo también en Colombia, es decir, que Colombia también tenga sus dispositivos al otro lado de la frontera. El río Mataje y el río Mira, que son los ríos que establecen el límite territorial entre Colombia y Ecuador, es utilizado para el tema del narcotráfico. Y Tumaco, la población que queda frente a Esmeraldas, es un sitio en donde los embrios de coca son extensos y con poco control de Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, no es nada raro que crucen el río y empiecen a establecer también sembríos de coca. Hace algunos años establecieron laboratorios para refinar la coca que cruzaban de Colombia, y yo pienso que existe la posibilidad de que haya estas plantaciones. Ahora, ¿cómo parar esto a sabiendas de que en el vecino del norte hay, se estima, más de 200,000? Ha crecido también sustancialmente el cultivo de la coca. Realmente es un problema que nos está afectando porque hay una sobreproducción de cocaína y las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico están dejando en los países de origen y también en nuestro país una gran cantidad para incentivar el consumo de drogas, porque al existir una sobreoferta, hay otros países también que ya se suman a la producción, y las organizaciones de narcotráfico están mirando a Latinoamérica como otra región de consumo. Entonces, si no se controla, vamos a tener más jóvenes con problemas de adicciones. Y este también es un... Pero en el tema de política antidrogas,
no tenemos una política antidrogas, no tenemos una institución que se encargue realmente de una política pública. Antes existía la Secretaría Antidrogas, ¿no? Hoy no existe. Se le ha dado la responsabilidad al Ministerio de Salud para que se encargue de la demanda, o sea, de la atención, porque es un problema de salud pública, pero no existe una dependencia gubernamental en sí que determine cuál es la política de la lucha antidrogas de Ecuador. No la conocemos. Únicamente el éxito o el fracaso de la lucha antidrogas en Ecuador se la mide con los decomisos de droga, y pensamos que si más decomisamos tenemos más éxito, cuando ese es un parámetro de que existe más droga en nuestro país. Cuando se captura más droga es porque existe más droga en nuestro territorio. Los últimos decomisos de este fin de semana también en varios sectores del país, ¿no? Nos hacen deducir de que existe más droga, de que la droga está en centros de acopio, como dije anteriormente, en ciertas provincias, esperando la seguridad y una línea para llevarlas al puerto. Y esa es la dinámica en la que estamos viviendo. O sea, narcotráfico con mucha droga en sectores rurales para evitar que sean detectados. Y ese es un problema que no terminará si es que como Estado no tenemos una política clara y considerar al narcotráfico como un problema socioeconómico, no únicamente que se merece la atención de las autoridades de control, sino un problema socioeconómico. ¿Por qué? Porque hay muchos ecuatorianos que lo ven como una oportunidad de trabajo. Entonces, ese es un problema socioeconómico que debe preocuparnos. Y como un ejemplo, mire, en México se hizo una investigación en donde se determinó que al menos como 1.700 personas trabajaban en un solo estado, trabajaban para el narcotráfico en diferentes formas, ¿no? Como transportadores, como traficantes, como sicarios, y se tomó algunas variables para el estudio, especialmente aquellas personas que han sido detenidas por tráfico de drogas y muchas otras cosas que lamentablemente está apareciendo en nuestro país, está pasando en nuestro país. Claro, el crecimiento del decomiso de drogas, las toneladas que periódicamente ha encontrado la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, determina que está ingresando más droga al Ecuador, y una parte es decomisada y otra parte se presume estará saliendo por los puertos hacia Estados Unidos, Centroamérica o Europa. Así es. Se calcula que más o menos el 40% es decomisado por las autoridades y el 60% sale la droga por diferentes vías, ¿no? La vía marítima también es otra vía que no se puede controlar. Nuestra costa es extensa y tampoco tenemos una estructura. La Armada no tiene una estructura, no tiene los medios, los recursos necesarios para garantizar una vigilancia permanente de nuestras costas. Y lo mismo nuestra frontera es permeable, hay muchos pasos ilegales y no tenemos el control de nuestro territorio. Por nuestras principales vías transita la droga hasta el puerto de Guayaquil, hasta Santa Elena, es decir, donde los traficantes tienen sus líneas de tráfico, ¿no? Y es por eso que vemos las avionetas que ya por último no han aparecido, pero siguen buscando cómo sacar la droga de nuestro país, porque la droga ya está en territorio ecuatoriano.
O al menos las avionetas no han sido detectadas, porque pudiera presumirse que estén todavía en los cielos. Porque hay pistas clandestinas, ¿no? Y en los ríos, por ejemplo, hay vuelos continuos de avionetas dedicadas a la fumigación, pero eso es una buena fachada también para que no les tome por sorpresa a los ciudadanos que vaya a aterrizar otro tipo de avionetas y que se las utilice para el tráfico, ¿no? Específicamente las mexicanas. Pero sí, todos estos, lo que hemos analizado son factores y son situaciones que están sucediendo en nuestro país y sucede a cada momento. Yo diría que las organizaciones delictivas, a pesar de su lucha entre ellas, también tienen objetivos criminales claros de afectar al país, de demostrar su poder, y lo que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas están haciendo no va a ser suficiente si es que realmente desde el gobierno no existe un apoyo concreto. Todavía faltan los recursos. Recordemos que el incremento del IVA era para esos recursos, para dar recursos a la Policía, Fuerzas Armadas, pero todavía no se ve esos recursos. Leía una noticia que el BID va a dar al menos 150 millones a conceder un préstamo no reembolsable para fortalecer las capacidades de la policía. Eso me parece interesante, pero sí tardará al menos un año. Pero sin embargo, ya es un buen paso. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la atención al señor general Ramiro Mantilla, ex comandante general de la Policía Nacional, para hablar de estos temas de seguridad, lo que está viviendo el Ecuador, vinculado a los apagones y la droga que se decomisa periódicamente en el país. General Mantilla, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted. Muy amable. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un panel para hablar sobre temas vinculados con la Asamblea Nacional, el juicio político de la ministra del Interior, el trámite del proyecto urgente en materia económica de la ley energética y los acuerdos en la Asamblea Nacional en esta época electoral. Desde 1900, los asambleístas Jorge Peñafiel de Construye, Otto Vera del Partido Social Cristiano y el doctor Ramiro Rivera, analista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscabas un auto con tecnología, diseño y potencia? El Gran Outlet Bike es tu oportunidad. Financiamientos y precios inmejorables. Descubre el X35, un SUV espacioso y versátil. Sorpréndete con la tecnología y el diseño del X55. O decídete por la elegancia y confort de nuestro sedán U5 Plus. Bike, hechos para romper mitos. Felipe está en la estación Jipijapa del